vamos a entrar al tema procesal. Hemos visto ahorita este cambio, esta evolución hacia la judicialización de la pena, pero lo hemos visto más desde la perspectiva sustantiva, desde la perspectiva de la naturaleza de la pena o de la naturaleza de la prisión preventiva, es decir, de la naturaleza de la privación de la libertad. Decíamos al inicio que el debido proceso no se limita al juicio justo, sino se extiende también a la justa ejecución de la privación de la libertad. Pero el debido proceso tiene un componente sustantivo, lo que los americanos llaman substantive due process, que son esos derechos que analizamos en la sesión pasada, los derechos que se conservan, los que se adquieren o se redimensionan con la privación de la libertad y los que se ven limitados o restringidos con la privación de la libertad. Y que una vez que termina ese periodo con un régimen especial, viene el hecho jurídico de la reinserción social. Es que la reinserción social no es una forma de ser, no es un estado de la persona, sino es un hecho jurídico. Es la restitución del pleno ejercicio de los derechos que habían sido limitados como consecuencia de una pena legalmente impuesta. Pues ahora vamos a abundar sobre el contenido del debido proceso en su aspecto estrictamente instrumental, es decir, cuáles son los caminos para hacer valer esos derechos, ese régimen jurídico especial al que está sujeta una persona privada de la libertad, para hacerlo valer en todas sus manifestaciones, para que los derechos que conserva se le conserven, para que los que adquiere se le respeten, se le otorguen, se le suministren, y para que los que se le limitan no se le limiten más allá de la cuenta. Es decir, volver al planteamiento inicial de que la privación de la libertad se imponga sin exceso y sin defecto. 17 constitucional, la plena ejecución de las resoluciones judiciales. Y aquí también retomamos el 17 como la directriz fundamental, si bien el 18 tiene que ver con la parte sustantiva, el artículo 17 es el que nos da los lineamientos para la parte procesal, porque nos establece que todos tenemos derecho a que se imparta justicia por los tribunales, a que nuestros casos sean resueltos por los tribunales, que no podemos hacernos justicia por propia mano. Y si bien el 17 no lo especifica cuando dice todo mundo tiene derecho a que se le haga justicia, esta justicia implica la justicia de ejecución, es decir, la justicia del juicio justo, la justicia penal y la justicia dentro del ámbito de reclusión. Entonces, ¿cuáles son esos medios, cuáles son esos mecanismos para que se nos haga justicia? Pues en el ámbito federal tenemos que reconocer que esos mecanismos no están desarrollados. Debieran estarlo desde hace muchos años, no solo desde que se reformó la Constitución en el 2008 y luego en el 2011, sino que debiera ser como algo tan ordinario como si yo les preguntara a ustedes en materia civil sobre cómo hacer valer como un derecho de propiedad, cómo restituir un bien que del cual hemos sido privados, pues inmediatamente, ¿qué me responderían? Hay una acción, ¿cómo se denomina esa acción? Una acción reivindicatoria. Pues todo mundo la tiene a flor de labios. Y si yo les digo aquí, bueno, si me privan de un derecho en ejecución, me privan el derecho a la atención médica en reclusión, ¿qué acción procede? No sabemos y no está mal que no sepamos porque no la tenemos, porque no está regulado, no están estos cauces. Este es un vacío legislativo que tenemos ahora y que ya muy pronto habrá de ser colmado, puesto que ya el proceso legislativo para contar con una legislación única en materia de ejecución penal ya está formalmente concluido, falta la publicación únicamente en el Diario Oficial de la Federación, entonces ya estará la base
para la legislación procesal penal única y la base para la legislación en materia de ejecución penal única. Y entonces, estando esa base, ya ahorita en el Senado de la República hay 3 iniciativas que están esperando esta condición normativa para poder entrar a discutirse las iniciativas de ley única de ejecución de sanciones penales, y estas iniciativas deben establecer los procedimientos, es decir, es una consecuencia de la judicialización de la pena. Ahí deben estar los procedimientos para hacer valer estos derechos. Mientras no tengamos esa ley, bueno, tenemos el procedimiento general, el procedimiento extraordinario del amparo, pero lo normal es que todos los derechos tengan una protección ordinaria y una protección extraordinaria vía el amparo. Entonces acá tendrá que haber esos procedimientos para hacer valer los distintos derechos que se pueden ver afectados con motivo de la ejecución penal. Y dentro de la ejecución penal hay una ejecución que podríamos llamarle algo así como la ejecución al cuadrado, porque hay la ejecución de la ejecución. Es decir, todo esto es materia de ejecución, pero las resoluciones que dicten los jueces de ejecución a su vez tendrán que ejecutarse. Y ahí, si bien durante el procedimiento los jueces no deben intervenir, y ahorita vamos a profundizar en el papel del juez en la ejecución penal, en el procedimiento de ejecución ya es el juez el que está defendiendo, por así decirlo, su resolución. Y si el juez impone una medida a la autoridad administrativa, el juez está facultado para darle seguimiento y hacer que se cumpla, hasta llegar a la autoridad, al superior jerárquico, que tenga la posibilidad de cumplirla, porque muchas veces los directores no tendrán los recursos, los directores de los centros no tendrán los recursos económicos para dar cumplimiento a una resolución que implique erogaciones económicas. Entonces el juez tendrá que ir con el superior jerárquico y con el superior jerárquico hasta llegar al mismo secretario de Gobernación, en nuestro caso de quien depende del sistema de ejecución penal, y pedirle la erogación, exigirle la erogación necesaria para cumplir con una sentencia que implique erogación económica. O sea, las resoluciones tienen que cumplirse. Las resoluciones en materia de ejecución penal son como cualesquiera otras resoluciones. Si un juez ordena la libertad de una persona, pues persona que se pone en libertad, no nos causa extrañeza, ¿verdad? Pues si un juez de ejecución ordena una medida, se ordena que se instale una clínica en un centro penitenciario que no la tenga, pues esa resolución tiene que cumplirse. Vamos a ver algunas peculiaridades de la ejecución penal y cómo puede organizarse todo ese sistema de ejecución nuevo al que nos enfrentamos. Pero para esto vale la pena que reubiquemos las piezas de la ejecución penal. ¿Cómo estamos situados? ¿Y cuál es la figura del juez de ejecución? En otros países, como en España, tiene una figura muy parecida al juez de ejecución, pero es juez de vigilancia, que cumple ciertas funciones que son de supervisión. En nuestro modelo constitucional, el juez de ejecución es eso, es un juez de ejecución, no es de vigilancia, porque no lleva a cabo funciones de supervisión del sistema penitenciario. ¿A quién le corresponderían esas funciones? ¿Quién supervisa que el sistema penitenciario, además de internamente la propia autoridad administrativa, debe tener mecanismos internos de supervisión y control? Pero ya los mecanismos externos de supervisión sobre el sistema penitenciario, ¿a quién le corresponden? ¿Quién los realiza en México? La supervisión o visitaduría penitenciaria. Las comisiones de derechos humanos, los ombudsman, ¿no? Ellos tienen esta función de vigilancia. Hoy, por cierto, en el Universal hay una nota muy interesante, una crítica que hace la CNDH derivada de una recomendación a la construcción y en particular a uno de los centros federales de alta seguridad, pero no solo al centro como tal, sino al modelo que se ha adoptado en los últimos años para la construcción de centros federales de alta seguridad con un grado de privatización muy importante. Entonces hay una crítica que me parece que es
que si estamos en esto, vale desde luego la pena ver la crítica de lo que aparece en la prensa hoy y la recomendación completa de la CNDH. Bueno, pero veíamos el juez tiene esta función, no es un juez que vaya al centro, que pida ingreso al centro y que esté observando a ver qué funciona bien, qué no funciona bien en el centro y a partir de eso dictar una resolución, algún tipo de resolución. ¿Y por qué no puede ser así? ¿Por qué no debe ser así? Yo estoy consciente que las leyes anteriormente sí lo establecían. Incluso también se establece esto en el vigente Código Federal de Procedimientos Penales, también hay una atribución similar para el Ministerio Público de vigilar la legalidad en los centros de reclusión. Pero con la distribución el ordenamiento de las piezas que tenemos, ¿qué pasaría si un juez va y supervisa y detecta problemas de hacinamiento en un centro de reclusión? ¿Qué haría él con el resultado de esa inspección o visita que realiza el juez? Ya no podría hacer nada porque a él le tocaría decidir en un momento dado las peticiones. Exacto. Así es que eso es un acto así como, hombre, que el juez vaya y vea y visite. No, pues que vaya al centro, que lo visite un día está bien. Pero no puede ir con funciones de supervisión porque justamente perdía su imparcialidad. No, el juez debe estar aquí arriba. Y ahí abajo debe estar la dirección del centro, por un lado, y la persona privada de la libertad por el otro, en un plano de igualdad procesal. Comparecen ante el juez como se comparece ante el juez penal, exactamente con la misma función. Vamos que aquí va a ser al revés, en vez de que el Ministerio Público en el proceso, que es quien formula la cuestión, habla primero, pues aquí va a hablar primero la persona privada de la libertad, que es la que va a tener un reclamo en contra de la administración. Hay una controversia que se establece entre los dos y el juez que va a resolver con imparcialidad esa controversia. ¿Cómo nivelamos la situación? Porque pues el aparato administrativo tiene toda una estructura, va a venir el director, o acompañado seguramente de su director jurídico, en fin, va a venir ahí un séquito de personal, ¿verdad? Administrativo, y acá va a estar el interno. ¿Cómo nivelamos la cancha aquí? ¿A quién le ponemos al interno? Para compensar, para tener igualdad de armas, como se dice. Pues a ustedes, a los defensores, a la defensa pública, y de aquí que necesitamos establecer y tener una defensa pública especializada en materia de ejecución penal. Además, la oportunidad está muy bien puesta, porque al modificarse el sistema, pues desaparece la averiguación previa, el sistema de enjuiciamiento penal, desaparece la averiguación previa, ya no va a haber defensa pública adscrita a averiguación previa, porque no va a haber averiguación previa. Entonces, a lo mejor eso permite y facilita el reacomodo para que designar y hacer una especialidad de la defensa pública, porque si mantenemos a la persona privada de la libertad solito, pues obvio, o dejamos que tenga un defensor particular, pues no todos lo van a tener. Entonces, tendrá que tener el apoyo de la defensa pública para estar en esa igualdad. Así es como equilibramos las cosas y no haciendo que el juez se la dé hacia una de las partes, porque la figura del juez tiene que actuar en un triángulo tan equilátero como el mismo triángulo del sistema penal procesal penal acusatorio. No se puede, es un juez imparcial y tiene que resolver sobre lo que le traen. Para eso está la defensa, hay que fortalecer, darle empuje a la defensa para que pueda llevar los casos ante el juez. Y recordemos aquí cuál es la posición de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa tiene un doble papel. Por un lado, actúa como un auxiliar del Poder Judicial, pero es auxiliar respecto de el juez del proceso, el que impuso la prisión preventiva o el que impuso la pena de prisión. Respecto de él, la autoridad administrativa es un auxiliar. Ya recuerdan ustedes cuál es el fundamento constitucional para ello, el 89 fracción 12, ¿verdad? Tiene el carácter de auxiliar, un apoyo, un colaborador del Poder Ejecutivo que va a instrumentar y va a cumplir sus órdenes. Bueno, en la relación procesal en el sistema de ejecución penal, ya sea que ésta tenga lugar durante el proceso o
durante la ejecución, la autoridad penitenciaria, ¿qué carácter tiene? Ya no es auxiliar, aquí no establece, supongamos que ya estamos en un procedimiento que tiene que ver con condiciones de hacinamiento en un centro. Y entonces está de un lado el director del centro y del otro lado un interno que quizás representa a un grupo de internos con su defensor. ¿Qué carácter tiene el director del centro como responsable de autoridad administrativa? ¿Está aquí como auxiliar? ¿Cómo qué? Como parte, es una parte procesal, o sea, tenemos que verlo, es auxiliar del otro juez. Entonces yo le voy a decir, a ver, en cumplimiento del mandato que te dio el juez cuarto penal, ¿verdad? Tú no has cumplido con ese mandato, te estás excediendo en tu mandato. El director dirá, bueno, es que yo me estoy excediendo porque no tengo otros recursos. Bueno, usted representa a la institución está afectando los derechos del ciudadano al cual se le impuso nada más una pena de 4 años y no se le impuso la pena de 4 años con hacinamiento. Entonces aquí hay una responsabilidad, no en su persona, sino en la institución que usted representa, para proveerle de condiciones de vida digna y un espacio suficiente para desarrollarse, de acuerdo con los parámetros X y Y que vamos a tomar de la parte sustantiva. Pero aquí está, entonces, como parte, y como parte está sometida a mi jurisdicción, y como parte tiene que cumplir mis requerimientos, y como parte tiene que garantizar el apego a las órdenes que yo le imponga. Uno de los problemas a los que más se enfrenta la defensa, y se va a enfrentar la defensa en otros países, se va a enfrentar aquí, es el tema que hay que abordarlo con toda apertura, el tema de las represalias. ¿Qué pasa? Yo mismo tuve la experiencia hace 3, 4 semanas que estuve, les había comentado, estuve en el reclusorio Oriente, compañero, Oriente contigo, ¿verdad? Ok, y allá con don Juan Sandoval, compañeros de ustedes. Bueno, pues yo iba ya muy contento porque ya después de haber trabajado por varias semanas y meses en una demanda de amparo para exigir condiciones de vida digna en el reclusorio Oriente, a la hora que me presento con los internos y fui a visitar a los compañeros porque tenía problemas para tener acceso para recabar la firma de los internos porque no tenía nombramiento de defensor, porque no soy defensor, sino yo iba a interponer un amparo en contra de la administración y eso se salía de su esquema, ¿verdad? Entonces me apoyaron los compañeros de la defensa pública, ya llamaron a los internos y me dicen, ay, pero pues, con mucha pena, pero mire, no, la verdad que no nos animamos a firmar. No nos animamos a firmar porque mire, ¿qué tal si nos trasladan? Está re dura la cosa, Melik. Entonces nos trasladan, ¿y qué hacemos? Yo les dije, pues tienen toda la razón, yo no les puedo pedir a ustedes, no puedo pedir que ustedes sean víctimas de mi bonito caso, ¿verdad? No podemos. Ahí se quedó el demanda, es una demanda que el borrador lo circulamos y está a su disposición, ¿verdad? Que ojalá nos sirva a ustedes para la siguiente etapa que van a llevar los compañeros. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, en vía de amparo se pone un poco difícil. En ese momento no tuvimos una respuesta, pero en la vía ordinaria lo que quiero es aquí a ir a lo que tenemos que pedirle al juez, que el juez para mantener su lugar y darse su lugar y hacer valer su jurisdicción, pues tiene que asegurarse que la autoridad administrativa no tome ninguna represalia. Y el día siguiente de presentar la demanda, manda a su actuario al centro, con el auxiliar de la justicia, ¿verdad? Y parte ante él, ¿verdad? Para verificar que la persona que interpuso la demanda esté ahí y esté bien. Y toma razón del actuario que está bien. Y que le pide a la autoridad administrativa que le informe cualquier movimiento que se realice con esa persona. Pues eso no está en la ley, o quizás no esté así expreso, pero es una función concomitante del acceso a la jurisdicción. ¿Cómo vamos a respetar el 17 constitucional y el acceso a la jurisdicción si no le garantizamos a aquel que tiene el valor civil de decir yo quiero acudir a la justicia, no me quiero hacer justicia por propia mano, yo recurro a los caminos legales, no bloqueo el tráfico, ¿verdad? Porque aquí no hay tráfico, pero recurro a los caminos legales, no me amotino y
me reprimen por eso. No, el juez tiene que garantizar, tiene que dejarle clarísimo el mensaje a la autoridad administrativa. Hay de aquella autoridad administrativa que me toque a un accionante, a un demandante, porque puede haber ahí repercusiones, inclusive de orden penal. Los están intimidando, ¿verdad? No vayas tú a acudir ante el juez de ejecución, ni se te atreva a acudir al juez de ejecución. Deja al juez de ejecución para el tema de los beneficios, pero que no se meta aquí en la cuestión de los servicios, porque eso es terreno nuestro. Estaríamos tolerando que ahí hubiera, saboteando la reforma al 21 constitucional. La imposición de las penas, su modificación y naturaleza son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Estaremos haciendo que el auxiliar se convierta en dueño del espacio y que gobierne la prisión a su antojo, y de eso no se trata. Entonces va a depender mucho ahí de los jueces y de la defensa, que cómo le plantee y cómo le exija al juez que haga valer su jurisdicción. Es decir, en cierta medida la defensa estará ayudándole al juez no solo a proteger los derechos de la persona privada de la libertad, sino a hacer valer su dignidad, su imperio, su potestad judicial ante la autoridad administrativa. Va a ser un camino muy difícil, muy difícil. Así ha sucedido en países como en España, cuando se crea la jurisdicción penitenciaria, la autoridad administrativa, y quizá lo están reportando los compañeros que están impartiendo este curso en el interior de la República, suele haber resistencia de la autoridad, de quienes participan por el lado de la autoridad administrativa. En este curso hemos tenido, no sé, muy afortunados, porque quienes nos apoyan por parte de quienes participan de parte de la autoridad administrativa realmente han sido un apoyo y tienen una actitud sumamente colaborativa y de resistencia. Es decir, afortunadamente vinieron los más garantistas. Y esto nos ayuda y nos ha creado un clima muy bonito en estas sesiones, pero no hay que temerle al otro, además es natural y no hay que tomarlo personal, ¿verdad? Son cuestiones, ni nadie tiene la verdad absoluta, ni hay buenos y malos, iluminados y no iluminados. No, cada quien tenemos una historia. La raya del bien y el mal nos atraviesa a todos, los que estamos aquí, los que están en prisión, en algún punto, y luego esa raya se mueve más para un lado, se mueve más para el otro. Así es que no hay verdades absolutas, ni hay nada. Estamos todos, desde nuestra posición particular, viendo cómo podemos instrumentar, operar el cambio constitucional para garantizar que las penas se cumplan como deben cumplirse, que sean las penas que impuso el juez y que no sea la pena extrajudicial la que prevalece sobre la judicial, que no sean los poderes ocultos de los centros de prisión, de internamiento los que predominan, sino que sean los poderes abiertos, que no sean los poderes fácticos de la cárcel, sino los poderes constitucionales los que impongan la pena. Entonces, en eso, pues todos tenemos que aprender unos de otros, y en ese sentido, las próximas sesiones pues van a ser muy interesantes, porque van ya a manejar esto en forma de talleres. Al final de esta sesión, que vamos a hablar un poquito más de la dinámica para que lleguen ya preparados para la próxima sesión, pero va a ser la forma de talleres, seguramente por grupos pequeños, para ir desarrollando instrumentos y donde van a intercambiar roles. Además, unos van a ser en un momento dado la administración, otros van a ser la autoridad judicial, otros la defensa y otros la persona privada de la libertad. O sea, es que se trata de un ejercicio procesal de desarrollo en ese sentido. Pero sí se ha apreciado, y hay que registrarlo, ¿verdad? Esta resistencia pues al nuevo modelo. Bueno, parte del cambio en todo esto es, bueno, primero tener muy claro esta división, esta relación jurídica procesal, el juez y las partes de la relación penitenciaria. Y entre estas partes no he mencionado al Ministerio Público. Y podríamos preguntar, bueno, ¿qué le toca al Ministerio Público? Esto es algo que hasta que no esté la ley no lo sabremos exactamente, pero por su naturaleza, en la ejecución de penas, el Ministerio Público tiene una intervención muy importante cuando se trata de ejecutar la reparación del daño. Es decir, porque es como una continuación de la sentencia, como que si el Ministerio Público recibe la estafeta del Ministerio Público que logró la sentencia, por así decirlo, y él va a empujar
para que se haga efectiva la reparación del daño. Eso es parte de la ejecución, pero no es la parte central y no tiene que ver con la ejecución en prisión. En la ejecución en prisión, yo estimo con lo que implica pues dar una posición de este tipo, pues yo estimo que el Ministerio Público no tiene ninguna función. Es decir, no puede ser la parte demandada, porque no depende de él que el interno tenga comida, no tenga comida, que tenga servicios, que se le esté recluyendo, porque el control lo tiene la autoridad administrativa. Hay, sin embargo, hay la tendencia siempre de poner al Ministerio Público y decir que sea como garante de la legalidad. Bueno, podrían ponerlo, yo que creo que los recursos no están como para tener ahí un Ministerio Público combinado a todos los procesos de ejecución, y además con el riesgo, por así decirlo, de aliarse, por ponerlo así, de aliarse con la autoridad administrativa, que sea una especie de espíritu de cuerpo entre el Ministerio Público y la autoridad administrativa versus el interno, lo cual sería en demérito de la igualdad procesal, ¿verdad? O sea, le pondríamos acá, nosotros tenemos al director con su séquito jurídico, con todo este equipo jurídico, y al Ministerio Público también, ¿verdad? Y acá a la persona privada de la libertad con el defensor público o privado. Creo que, francamente, no hace falta. Meter al Ministerio Público al proceso, a la relación de ejecución penal, tiene un saborcito de violación al non bis in idem. Igual que meter a la víctima, ¿verdad? Van en el mismo barco aquí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la víctima en la ejecución penal? Nada. A menos que hubiera un acto ilícito, delictivo, donde a una persona se le ponga en libertad arbitrariamente, ¿verdad? Pues si le ponen en libertad, a mí como víctima, ¿verdad? Me dicen que siga los procedimientos, yo sigo los procedimientos, denuncio, tengo el valor de denunciar, llego a obtener una sentencia, le ponen 10 años de pena a esa persona y a los 3 meses me la encuentro en la calle, oigan, aquí alguien le abrió la puerta a esta persona ilegalmente, ¿verdad? Entonces yo presento una denuncia penal, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién firmó una libertad indebida aquí? Pero ¿qué tiene que ver la víctima en el tema de servicios, suministros, régimen de internamiento? ¿Que la víctima tendría derecho a decir, no, a este apriétenle un poquito más porque lo que me hizo no tiene verdaderamente perdón? No, eso, todo lo que le hizo ya está representado, ya está recogido en la sentencia. El único momento donde se decide la pena es en la sentencia, y la única medida de intensidad de la pena es su duración. No hay penas, decíamos, ni más suaves ni menos suaves, hay penas de prisión, punto. Entonces, vamos a ver otra vez el delito, no me digan. O sea, ya lo vio el legislador, ya dijo, este delito es muy grave. Ya lo vio el juzgador, dijo, por eso le pongo esta pena tan alta. Y ahora, otra vez, no. Ya no sería violación al non bis in idem, sino sería violación non tris in idem. No, ya no tiene nada que ver, ya cumplió su papel el Ministerio Público logrando una sentencia en los pocos casos que se logra conseguir sentencias en México, que hay una gran impunidad, ¿verdad? Entonces ya, en esos casos, que ya no se ocupe de esos casos, se ocupe de los otros, donde no hay sentencias, donde los caminos, los procesos no llegan, donde no se aprende a la persona, o no se denuncia el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no aquí, ya no se puede cargarle la mano a esta persona. ¿Me explico en esto? ¿Vamos bien? Sí, entonces la relación es exclusivamente de estas partes. Persona privada de la libertad, autoridad administrativa, cada quien con su representante legal y juez. Esa es la relación. Pero esto está tan mal entendido que las leyes, la mayor parte de las leyes locales que se promulgaron en los meses pasados, años pasados en México, establecen inadecuadamente esta relación procesal y colocan como partes a la persona privada de la libertad y al Ministerio Público. Y no colocan al Ministerio Público en vez de la autoridad penitenciaria, de la autoridad administrativa. Así está en el Distrito Federal, por ejemplo. Entonces, bueno, pues,
Claro, ya después llaman a la dirección para que acuda, ¿verdad? Pero lo llaman como un tercero. No, no es un tercero, es parte, es la parte. Afortunadamente, que estas leyes van a ser abrogadas ipso iure con la promulgación de la nueva ley única de ejecución penal en la República Mexicana. Si no, revertir este proceso mal iniciado en toda la República hubiera costado años. Y ahorita yo considero y espero que la ley federal, cualquiera que sea el modelo o una integración de las distintas iniciativas que se apruebe, en los próximos días también le ponemos las 3 iniciativas para que para que las 3 estén a disposición todos ustedes y opinen y se hagan partícipes, ¿verdad? En el proceso y ustedes son parte en esto, son interesados en esto, por supuesto, pero en fin, cualquiera que sea el modelo, yo espero que no se ponga al Ministerio Público como parte y que sí se ponga a la autoridad administrativa como la parte penitenciaria. Bueno, yo creo que esto, es decir, el modelo es muy simple, ¿verdad? Pues irnos con el triángulo procesal que ya tenemos grabado en la mente y casi tatuado por ahí, ¿verdad? Hay una relación procesal, son partes. Fíjense que cuando empezó también a introducirse todo este tema de la reforma, se hablaba mucho en los congresos, hubo una reunión penitenciaria nacional organizada hace un par de años, y se hablaba mucho de un sistema de colaboración entre las autoridades administrativas y los jueces de ejecución, de coordinación, eran los verbos que se utilizaban. No, señores, las partes no están coordinadas con la autoridad judicial. Yo como justiciable, yo no me coordino con mi juez, yo me someto a mi juez, sea como justiciable o sea como Ministerio Público, estoy sometido a la jurisdicción. Entonces no es que me coordine, claro, tendrá que haber comunicación para cuestiones administrativas, básicamente a través del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Pero los jueces no están para coordinarse con las autoridades penitenciarias. Los jueces están hay que decirlo sin ambajes, para someter a las autoridades penitenciarias, para someterlas al mandato de la Constitución, como todos estamos sometidos a la ley. Para eso son. Entonces, este tipo de relación, y fuera de ese marco, más no se deben ver. Así como no se debe ver el Ministerio Público con el juez o la defensa con el juez en privado, ¿verdad? Para tratar asuntos relativos a las cuestiones que están ventilando, eso especialmente en el sistema acusatorio, ¿verdad? Pues así tampoco el juez de ejecución debe intimar con la autoridad administrativa. Debe haber una enorme distancia, la máxima distancia posible, el máximo respeto, toda la colaboración necesaria, institucional, pero no esta relación de intimidad. ¿Y dónde va a quedar? Dígame, ¿dónde va a quedar la persona privada de la libertad y su defensor si hay esa relación de proximidad entre el juez de ejecución y la autoridad administrativa? Van a haber resuelto el caso antes de que empiece la audiencia, ¿verdad? No, entonces hay que tener mucho cuidado y presentar quejas si se denotan estos casos, ¿verdad? No tiene que haber esa proximidad. El juez tiene que mantenerse tan distante de las partes del procedimiento de ejecución como de cualesquiera otras partes. Claro, por supuesto, en el ámbito académico, etcétera, puede haber las comunicaciones, los intercambios, como los está viendo aquí entre defensa y autoridad administrativa. Aquí están conviviendo las partes, las futuras partes, ¿verdad? En sana convivencia. Qué bueno, pero la relación del juez es una relación muy especial. Bien, tenemos aquí una lámina también que es otro de los aspectos básicos para adentrarnos al proceso, a los procedimientos y procesos de ejecución penal. Yo creo que no van a alcanzar a leerla desde atrás, pero si para efectos de la grabación, entiendo que esto ya tienen el sistema que aparece con toda claridad en sus grabaciones la imagen, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una distinción, y esto lo desarrollamos en el curso que tuvimos con los compañeros en agosto, a partir de unos diseños similares que había hecho el INEGI, pero que no eran de todo exactos, en otras palabras, no estaban actualizados conforme a la reforma constitucional. Y le vamos a hacer llegar esto al INEGI para que los considere. Pero tenemos aquí cuál es el papel, distribución de competencias entre los jueces penales y los jueces de ejecución en relación con la privación de la libertad. Entonces, tenemos el juez del proceso que decide sobre la prisión preventiva
y dicta sentencia condenatoria. Cuando la dicta, cuando es condenatoria, obviamente. El juez de ejecución penal, en la parte inferior, que abarca la prisión preventiva y la pena, que es en lo que insistimos desde la primera sesión, ¿verdad? Todo el sistema de ejecución penal abarca la prisión preventiva. O sea, el juez de ejecución penal extiende sus alas, por así decirlo, sobre la prisión preventiva y sobre la pena de prisión. Y va a resolver, aquí muy, muy simplificado, ¿verdad?, controversias. Los jueces resuelven controversias, ¿verdad?, pleitos, si quieren decirlo, ¿verdad?, sobre condiciones de vida digna y segura en reclusión, traslados y reductivos o beneficios. De aquí podríamos decir que hay ese doble debido proceso. Aquí se observa el debido proceso. En la parte superior estaría el debido proceso en relación con el juicio justo. En la parte inferior está el debido proceso en relación ¿con qué? Con la ejecución de la prisión preventiva o de la pena de prisión, de la pena privativa de la libertad. Quizá ayude para ver, visualizar la existencia de esos dos debidos procesos paralelos, que cada uno puede estar en distinta instancia. Puede ser que el debido proceso relacionado con el juicio justo en un caso de homicidio esté en primera instancia, mientras que el debido proceso en relación con las condiciones de internamiento durante la prisión preventiva esté en segunda instancia. ¿Me explico? Es decir, puede ser que va caminando el proceso, todavía no se dicta sentencia, pero al mismo tiempo la persona interpuso y ejercitó una acción ante el juez de ejecución, ya obtuvo sentencia ante el juez de ejecución, todavía no se ha dictado sentencia en el proceso, y esa sentencia ya la recurrió ante la instancia superior en un recurso de apelación, o como lo vaya a denominar la ley que entre en vigor. Entonces yo puedo estar en primera instancia respecto del caso de homicidio y en segunda instancia respecto de mi caso de ejecución penal. O al revés, puedo estar ya en segunda instancia en mi proceso penal de homicidio y puedo estar en primera instancia respecto de un problema que planteé yo de una demanda que ejercité en el ámbito de ejecución. Claro, cuando la controversia tiene que ver con los reductivos de la pena, pues obviamente ya tuvo que haber sentencia firme para que podamos discutir reductivos de la pena de prisión. Pero si son condiciones de vida digna, o si es un tema de traslados, pues yo lo puedo estar peleando en distintos momentos. ¿Queda esto? ¿Quieres comentar algo, Aurelio? No, ok. Esta la idea de la doble pista, el doble carril que existe. Bueno, si les parece, entramos al tema ya de los procedimientos, ya cuáles serían los procedimientos concretos que se seguirían. Y en este tema ya después tomarían la palabra los compañeros para abundar un poquito más ya desde la práctica. Aquí tenemos que ubicarnos en dos momentos. Uno es antes de la entrada en vigor de la nueva ley y después de la entrada en vigor de la nueva ley. Es decir, ahorita ¿qué tenemos a nuestro alcance? Pues ahorita tenemos básicamente los incidentes no especificados y el juicio de amparo. ¿Me equivoco? Básicamente a eso estamos. Con la nueva ley, pues tendremos ya no quiero decir un arsenal, ¿verdad?, pero un kit, ¿sí?, de herramientas procesales para hacer valer los derechos, incluyendo medidas cautelares, por ejemplo, medidas de apremio específicas para la autoridad. En términos generales, es lógico suponer que el Código Único de Procedimientos Penales será supletorio de la Ley Única de Ejecución Penal, para efectos de medidas cautelares, medidas de apremio y esas cuestiones generales. Pero tiene su regulación propia los procedimientos. ¿Cuándo empieza el procedimiento de ejecución? ¿Cuándo empezará? Empezará, como dicen las actuales leyes de ejecución, cuando se notifique la sentencia a la autoridad administrativa. No. Cuando empieza
la prisión preventiva. Cuando empieza la detención, ahí empieza el procedimiento de ejecución, ahí se integra el expediente de ejecución por lo que toca a esa persona. ¿Y sobre qué? Vamos a ver un poquito ya visualizando las litis sobre las cuales podremos desarrollar y habremos de desarrollar nuestros proyectos en las próximas sesiones ya de taller. Bueno, ¿qué pensamos? Va a haber 8 sesiones, son 12 en total, pero 8 sesiones adicionales de taller. Y pensamos en una serie de temas para cada una de estas sesiones. Empezamos con un ejemplo, con un caso de violaciones al artículo 17 constitucional. ¿Por qué violaciones al 17? Que pueden ser planteadas tanto vía amparo como vía ordinaria, ¿verdad? Es decir, tendrá que haber una vía ordinaria porque el 17 constitucional, y si ustedes tienen su programa, vean todo el alcance que nos da, todo el tema de litigio que nos da, que es un litigio que ahorita no tenemos visualizado porque casi no se da muy excepcionalmente. Todo lo que tiene que ver con instalaciones inmobiliario, con el régimen de privación de la libertad, es decir, con los horarios, las rutinas, las reglas que existen de convivencia, con el acceso a los servicios, esos servicios que habíamos visto de educación, trabajo, etcétera, etcétera, que se garantice el acceso a esos servicios y con los suministros, con los insumos que requiere la persona privada de la libertad, desde pasta de dientes hasta ropa de cama. Todo eso es objeto de litigio. ¿Alguno de ustedes ha llevado un litigio en estas materias, en estos temas? No. Entonces estamos empezando casi de cero, pero tenemos que empezar a nadar nadando. Tenemos que lanzarnos y armar nuestro incidente hoy por hoy, ¿verdad? O nuestra demanda de amparo y plantearlo, ¿verdad? Plantear el caso para hacer valer uno de estos derechos. Y estaremos abriendo un horizonte enorme. Estaremos haciendo efectivo el 17 en que las sentencias y las resoluciones judiciales se cumplan plenamente. Entonces aquí tenemos un campo extraordinario. O sea, esto va a cambiar el rostro del litigio federal en México. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 20% del litigio que llevan los tribunales federales tiene que ver con cuestiones penitenciarias. O sea, esto hay que judicializarlo. Actualmente se resuelve nada más por la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que no es un camino que ayuda, pero no es la respuesta final. Dice Ferrajoli, la jurisdicción es la garantía de garantías. Entonces necesitamos esta protección judicial y que judicialmente se obligue a la autoridad. Pero aparte, y esperamos que la ley, que por lo menos en uno de los proyectos en que me ha tocado, he tenido la oportunidad de colaborar, se establecen algunas medidas para hacer del litigio penitenciario algo mucho más efectivo, para que cuando ustedes se desvelen preparando una demanda, el fruto de esa demanda no se limite a beneficiarle y darle pasta de dientes al interno que ustedes patrocinaron, sino que establezca ya una obligación erga omnes para darle pasta de dientes a toda la población privada de la libertad. O sea, que tenga efectos generales que pueden ser progresivos, se puede extender por dormitorios, por etapas, por tiempos, etcétera. Esa es una característica de la ejecución en materia penitenciaria. Las sentencias muchas veces no pueden cumplirse en los plazos tradicionales de 3 días o aún en los de 30 días. Puede haber ocasiones que requieran años para su cumplimiento. Entonces, tendrá que haber un programa de cumplimiento. Imagínense cuando una sentencia obliga a construir un centro, pues tendrá que dar un plazo de 2 años o X para cumplir ese centro, porque tendrá que verificarse y cumplirse. Tendrá que hacerse. Entonces, vamos a entrar a este tipo de litigios. Ahí ven ustedes algunos temas relacionados, interesantes, como el interés colectivo, cómo hacer valer esas cuestiones ahorita, cómo hacer valer el interés colectivo vía amparo para que con la demanda de un interno pueda protegerse a toda la comunidad que tiene un interés jurídico, no un mero interés simple, un interés jurídico como miembros de la colectividad de personas privadas de la libertad en un determinado centro, etcétera. Creo que eso pues va a
crea una oportunidad para que entre unos y otros nos ayudemos para desarrollar esas herramientas que también son nuevas en el amparo. Así es que ahí tenemos dos cosas nuevas. Tenemos el sistema, estamos intentando una vía nueva y estamos intentando herramientas nuevas en materia de amparo. Tenemos una cuestión que es algo un poquito más interno, que tiene que ver con su función como defensores públicos. Me refiero a defensores públicos, la mayor parte de ustedes son defensores públicos. Levanten la mano los defensores públicos. Sí, bueno, como la mitad aproximadamente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como defensores públicos, el primer tema viene, es decir, bueno, y como defensores públicos, ¿estaremos legitimados para pelear? Déjeme ponerlo así en términos muy sencillos, déjeme pararme un poquito porque ya me estoy... Entonces, a ver, tenemos como defensores públicos la legitimación, o sea, como mandato dentro del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el pelear por condiciones de vida digna y segura en reclusión, por pelear por pasta de dientes. Entonces, ¿están legitimados o no defensoras públicas? ¿Sí? ¿O es algo que los rebasa y ustedes solamente tienen que ver con la defensa penal? ¿Esto es algo integral? ¿O cuestiones de salud? Sí. ¿Sí, no? Porque muchas veces ellos se quejan de que dentro de los centros de reclusión no se les dan los servicios médicos que ellos requieren. Ajá, entonces nosotros como defensores agarramos y hacemos un oficio dirigido al director, con copia al director de servicio médico. Y a nosotros sí nos ha surtido efecto. Bueno, al menos a mí sí. Perfecto. Claro, cada quien mata las pulgas como se le dan. Pero aquí la cuestión es que si se puede arreglar en forma económica, que se arregle, ¿verdad? Por supuesto. Hay veces que las cosas se arreglan así más fácil. Pero si no, recorrer ya no es hacer un oficio y pedirle al director que amablemente, sino entablar la acción, acudir ante el juez de ejecución, o ahorita ante el juez penal en funciones del juez de ejecución. O sea, los jueces penales ahorita tienen un trabajar tremendo, pero aparte tendrán, mientras no se creen los jueces de ejecución para toda la República, y tengamos solamente 3 jueces y se les haya delegado la jurisdicción a los jueces de ejecución, pues tienen que atender esta función, tienen que plantearles a los jueces, acudo ante su señoría, no en función del juez del caso, sino en su función de juez de ejecución de acuerdo según los acuerdos del Consejo tal y tal. Y que le pido que usted, en incidente no especificado, que emplace a la autoridad, celebre audiencia. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, todavía estamos en la etapa del proceso, porque al menos yo soy de apelación. Entonces, en este caso todavía no me correspondería a mí hacer una ejecución. ¿Por qué? Porque todavía no está debidamente sentenciado. ¿Quién quisiera darle a la compañera la respuesta que cree que yo le daría? ¿Usted? A ver, porque esto es muy importante para que... Sí, usted. Bueno, creo que era lo que nos explicaba hace rato. Es competencia de los juzgados de ejecución, porque ellos van a conocer, por ejemplo, uno de los puntos que es condiciones de salud también. Entonces, creo yo que es competencia de ellos. Perfecto. No, debemos de considerar que a raíz de la reforma vamos a tener en cuenta que la ejecución de las sentencias, bueno, prácticamente la prisión preventiva debe ser considerada, o lo es una pena anticipada. Entonces, por lo tanto, está cumpliendo la pena desde ese momento, desde el momento en que es privado de la libertad. Entonces, sí sería competencia, en este caso, del juez de ejecución, y si no lo hay, del juez de proceso, o a lo mejor del unitario que esté conociendo en ese momento, hacerle la solicitud a él. Claro, el que tenga la responsabilidad jurídica, a cuya disposición jurídica esté la persona, tiene que asumir las funciones de juez de ejecución, porque son justamente, en cualquier momento es lo que veíamos precisamente, puede estar ya en segunda instancia, puede estar allá, pero acá tiene funciones de juez de ejecución. Usted dice, usted está adscrita que... en un unitario. Bueno, ¿quién tiene que ver si no podemos acudir ante el juez de ejecución, porque los jueces de ejecución están ahorita limitados a temas de reductivos de la pena, temas de beneficios? Tenemos que acudir al juez que tenga
bajo su disposición jurídica el caso y él que actúe en funciones de ejecución para ver cuestiones de internamiento, esas cuestiones ordinarias, plantearlo ya como incidente. O sea, tomo el modelo del incidente. El incidente, no lo veo muy... Mire, déjeme plantearle, tenemos que verlo, la justicia al servicio, es decir, los instrumentos jurídicos, tenemos que adecuarlos, adaptarlos a las necesidades. En materia de amparo, ¿qué dijo la Corte cuando no se había reformado la Constitución? Se reformó la Constitución, pero no se habían promulgado las leyes que establecían que las personas podían acudir al juicio de amparo ante la inactividad del Ministerio Público. Y no había, y las legislaturas no habían regulado el procedimiento. ¿Qué dijo la Corte? Pues no podemos, la omisión del legislador no puede dejar sin protección a los gobernados. Entonces resolvió una controversia constitucional entre dos colegiados y le dio la favor al tribunal colegiado que decía, pues si el legislador no ha cumplido y no ha establecido un procedimiento para impugnar el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, tenemos que garantizarlo de cualquier manera. Y la Corte le dio la razón y le dijo, pues utilicen el procedimiento que más se parece, el juicio de amparo. Y entonces se empezó a utilizar el juicio de amparo ante el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Y funcionó también que después ya se reformó la ley y se quedó el juicio de amparo y se formó la ley de amparo como medio para proteger al gobernado ante la inactividad del representante social. Entonces aquí, pues ¿qué nos sirve? ¿Qué procedimiento hay? Yo no voy a acudir ante el juez en funciones, ¿verdad? Hacerle una petición atípica, lo encuadro, ¿en qué lo encuadro? ¿Qué es lo que más se parece? Pues un incidente no especificado, ¿verdad? Pues un incidente multitask, ¿verdad? Un incidente universal, y ese incidente, pues es que ese incidente no está hecho para esta etapa, no importa, utilízalo, y tú con eso, tú emplaza a la autoridad. O sea, tenemos que jalar aquí también toda esta idea de control difuso, ¿verdad? Tenemos que traer la norma para lograr la protección y traer la herramienta que nos sirva para lograr la protección, porque no estamos en un marco de una relación jurídica, no hacer peticiones, ¿verdad? Para el derecho de petición, pues para eso está el gobernado, para eso está el interno que puede hacer peticiones, ¿verdad? Que las haga, ¿verdad? Pero nosotros estamos para plantear recursos jurídicos y que se tengan que sustanciar. Entonces, ¿qué problema hay en plantear un incidente ante un juez de la causa por cuestiones cuando están en primera instancia o ya ante el tribunal de alzada, ¿verdad? Entre el unitario, le planteamos al unitario, ¿verdad? Sí, pero la persona que está, lo primero que necesitamos, su señoría, es que la persona que está usted juzgando, pues que llegue a la próxima audiencia. Y si no le damos el tratamiento médico, a lo mejor nos quedamos sin sujeto procesal, ¿verdad? Entonces es un presupuesto para que haya juicio, que haya sujeto procesal, y para que haya sujeto procesal, que el sujeto procesal coma y tenga atención médica. Es como el garante, usted es el garante natural, ¿no? Si está a su disposición, pues con todo lo que lleva, ¿verdad? Claro, necesitamos jueces de ejecución para que haya especialidad, porque no podemos cargarle la mano a los tribunales máxime, los que están más remotos, los de segunda instancia, para que vean esas cuestiones, pero por lo pronto se los dieron con todo y todo, pues tienen que cuidarlos, bueno, tienen que garantizar que la pena que se impuso en otra instancia se cumpla, o la prisión preventiva se cumpla en términos legales. ¿Quiere pasar, por favor? Sí, buenas tardes. Yo considero que sí es ante el juez que tiene la responsabilidad de la persona en ese momento, porque yo, por ejemplo, estoy adscrita a agencia del Ministerio Público y lo he solicitado directamente al Ministerio Público y digo, si en este caso el Ministerio Público acuerda favorablemente la petición mía en cuestiones de salud, en cuestiones de convivencia, en arraigo de los indiciados, con mucho más razón un juez de proceso, ¿no? O de ejecución. Pues qué bonito, usted ha ido más lejos, o sea, ahí la pone más difícil porque el Ministerio Público, pero hay que hacer lo que se pueda, sí, ¿verdad? Y ahí está la calidad de garante. Usted tiene nada más un escritito, pongan al Ministerio Público a reflexionar. Usted tiene la calidad de garante de este individuo, ¿verdad? Y yo le hago saber que tiene estos padecimientos médicos, ¿verdad? Y le requiero que le preste la atención debida, claro, ahí no estamos hablando, pues es el Ministerio Público, no una relación
procesal, trilateral, etcétera. Pues no, ¿verdad? Y de hecho, Pero- precisamente lo que menos quieren es que uno interponga los amparos. Claro. No les conviene. Por escrito o amparo, claro, eso, hay que ir, para eso son las herramientas que tenemos. En este caso, no estaríamos nosotros refiriendo, como dice la compañera, que el responsable sería el juez de arraigo, el que ordenó el arraigo de la persona. Porque el Ministerio Público prácticamente se hace cargo de la ejecución, pero quien está ordenando y quien está verificando el cumplimiento de esto es el juez de arraigo. Bueno, es que depende, si está en retención o está en arraigo. Si está en retención administrativa, es el Ministerio Público. Si está en arraigo, tiene toda la razón. Yo creo que sería el juez de arraigo.